¿Cómo conocer la voz de Dios? Por Cristian Núñez. Esta pregunta la hacen muchas personas, sobre todo cuando están comenzando en el Evangelio, que no tienen la experiencia de cómo se siente, cómo suena la voz de Dios. Yo quiero que usted me diga cómo Dios le habla a usted. ¿Habla Dios como el ser humano? ¿La puedo escuchar audiblemente? ¿Habla Dios como hombre o como mujer? ¿Qué medios puede usar Dios para comunicarse con los seres humanos? Son muchas las preguntas que pueden surgir respecto a este tema. Las palabras es un sonido, impulso de sonido que causan vibraciones, y estas vibraciones chocan o golpean el martillo, que es una parte de los órganos auditivos que tenemos, y este martillo choca en una especie de tamborcillo que está dentro de nuestro sistema auditivo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, a su vez, el cerebro comienza a almacenar cada sonido en un archivo específico. Escuche esto. La computadora está imitando nuestro cerebro, y lo que hace es archivar un mismo dato en un lugar. O sea, todo sonido semejante, el cerebro lo archiva en un lugar. Esto es lo que provoca que cuando usted escuche mi voz, ya su cerebro, ese archivo mental que usted tiene, eligió un departamento para poner allí el tono de mi voz, este que usted está escuchando. Entonces, su cerebro, al escuchar el mismo tono, va a decir: a quien estás escuchando es a Cristian Núñez. Eso es lo que hace el cerebro, almacenar información semejante. Entonces, cada vez que su oído escuche un tono específico, va a identificar quién es el dueño de ese tono. Y esto, el cerebro lo hace no solo para la voz, sino también para los olores. La vista también lo hace, el olfato, el gusto, los 5 sentidos. En términos general, nuestro cerebro es el administrador de todos esos datos. De allí que podemos decir que el cerebro no es que es inteligente, el cerebro deduce, compara y entonces dispara información. A esto es lo que le llamamos datos de memoria. Hoy estamos frente al tema o al título: ¿cómo conocer la voz de Dios? Pero de suma importancia es dar profundidad, dar base a nuestro tema o título del día de hoy, para poder ser mejor entendido por todos ustedes. Adorado el nombre del Señor. ¿Para qué sirve la voz? Estas son preguntas, o esta es una pregunta que cualquiera puede responder, pero es parte de la definición que damos en esta hora para poder entrar mar adentro. Principalmente sirve para hablar
reír, llorar, cantar, gritar y hacer otras cosas, etc. Adorado el nombre poderoso del Señor. Ahora viene esta pregunta: ¿para qué o cómo habla Dios al ser humano? La Biblia habla de que el que hizo la boca también habla, refiriéndose a Dios. El que hizo el oído también escucha. El que hizo los ojos también ve. En suma, quien ha elaborado e inventado los 5 sentidos, él también posee estas habilidades para comunicarse con su creación. Otra pregunta: ¿cómo habla Dios? Yo sé que algunos tienen esta pregunta, sobre todo aquellos que están iniciando en el camino de Dios, que han escuchado alguna vez algún profeta decir: Dios me dijo, o escuché la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene múltiples formas de cómo comunicarse con su creación. Una de las formas que Dios tiene es la circunstancia que estás viviendo. Dios puede hablarte a través de un problema. Sí, esa enfermedad que tal vez está viviendo tu familia o alguno de tus seres queridos. Puede ser que allí esté confundida la voz de Dios y tú tienes que entender el messenger o el mensaje que Dios encierra en esa enfermedad o en ese problema. Dios nos declara las Escrituras que en reiteradas ocasiones ha hablado a su creación a través de sueños. Está en el libro de Job. Y el libro de Job también corrobora esto que acabo de decir, que en la enfermedad, en el quebranto, Dios se comunica con ciertas personas. Dios también puede utilizar tu adentro, tu interior, lo que las personas llaman la voz interior. Algunos le dicen el sexto sentido, otros le llaman premonición, pero todo esto son herramientas que el Espíritu Santo de Dios usa para comunicarse con los seres humanos. Dios no tiene límites para conversar contigo o conmigo. Si Él quiere expresar algún mensaje, de seguro que encontrará la forma de hacerlo. Dios es tan versátil que ha hablado e incluso a través de animales. Allí tenemos el caso de la burra de Balaam. Tuvo que usar en esa ocasión un animal sin razón humana, usar sus cuerdas vocales para dar su mensaje. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es: ¿conoces tú la voz de Dios? Esto
es importante desglosarlo, ya que no solo Dios habla, sino que hay otras voces que deben ser depuradas para no confundir la voz del Eterno con mi propia voz interior, con la voz del enemigo o la voz de la carne. Escuche, tu carne habla. ¿Tú quieres oír la voz de la carne? Cuando comienzas a tener hambre física, la carne te va a hablar. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Quieres escuchar la voz de la carne? Hay ciertos apetitos que tiene ella, que son propios de ella. Estoy hablando de la carne. Estoy hablando de la naturaleza caída. Que esa carne te va a impulsar a buscar cosas para ella satisfacerse. Entonces, al momento de conocer la voz de Dios, tú que me escuchas, hombre de Dios o mujer de Dios, es importante poder identificar dicha voz. Tienes que hacerte esta pregunta. Gloria a Dios. Cuando tienes un sueño, o lo que tú entiendes que es una revelación, comenzar a colar, filtrar lo que escuchas, es allí donde algunos profetas cometen errores. Al no saber manejar este tema, al no conocer con exactitud la voz de Dios, pueden ser confundidos por sus emociones, por sus pensamientos o por su propia carne y decir, dice el Señor, cuando en realidad fue la carne que le hizo sentir ciertas cosas. Este tema que hoy presentamos con la ayuda del Espíritu de Dios debe ser dominado por los llamados profetas. Aprenda a conocer, 1, la voz de Dios. 2, la voz de su carne. 3, la voz del enemigo. Porque esto marcará la diferencia entre un profeta que lo que dice se cumple y uno que se confundió por otras voces. Adorado el poderoso nombre de Dios. Ahora, ¿para qué habla Dios a su pueblo, al mundo, a su creación? ¿Para qué te habla Dios? ¿Hablar por hablar como muchos que se pasan horas y horas hablando cosas que no suman o que critican a los demás? Adorado el nombre de Cristo. Siempre que Dios habla, no habla para chismear, habla, aleluya, con el propósito de arreglar algo, de corregir algo, de anunciar un plan satánico en contra de nuestras vidas, para sanarte, para solucionar alguna situación, para orientarte, para anular algún decreto satánico, para crear algo nuevo en tu vida, para plantar, aleluya, para darte vida, para limpiar,
o hasta para reprender nuestras malas actitudes. Esos, entre otras cosas más, son la intención de la voz de Dios. Pero cuando usted suma todo esto que estoy expresando en esta hora, el propósito es que usted y yo seamos alistados, capaces de alejarnos del mal. Seamos diestros en conocer la voz de Dios para así encaminarnos por el camino que nos lleva a la vida. Gloria al Señor. La voz de Dios siempre apoyará su palabra. Subraye esta parte. Nunca Dios va a decir nada que esté peleado con la palabra escritural inspirada por Dios. Nunca va a contradecir lo que dice las sagradas escrituras. Ningún sueño que discuta o que tenga contrariedad con la Biblia viene de parte de Dios. Vendrá de cualquier otro lugar, pero no de la boca de Dios. Dios siempre va a respaldar su palabra. Alabado el nombre del Señor. La voz de la carne siempre va a defender nuestros apetitos. Dios mío, pero tú sabes que somos humanos. Por eso yo creo o he hecho esto. Pero es tu carne que está pidiendo ciertas cosas. Alabado el nombre del Señor. La voz del enemigo siempre hablará en contra de todo lo que sea obediencia a Dios o de sus propósitos. Indica que siempre va a buscar un pero. El diablo te va a decir, pero ¿qué tanta santidad es esa? ¿Qué es lo que tú tanto estás buscando y orando tanto? Date un chance. Hace muchos años, cuando era muy joven aún, recuerdo que un vecino que no conocía la palabra, yo siempre compraba en su establecimiento comercial, y un día me dijo: Cristian, era temporada de Navidad, y dijo: ¿y tú no le vas a pedir un chance, un permiso a Dios para dar tu bailadita y gozar algo? Porque tú eres joven. Y yo entiendo, dice, y tú eres humano. Y yo entiendo que tú eres joven y mereces darte uno que otro placer, y vuelves y retomas. La respuesta que le di fue: lo que pasa es que yo soy cristiano aún en diciembre. Amén. Todos los días. Esa es la voz del enemigo, utilizando la laringe, las cuerdas vocales de un ser humano. El Señor Jesús fue tan experto en hacer la diferencia entre una voz y otra, que el enemigo en una ocasión, María Estela, se coló y utilizó la laringe, la voz de Pedro. Nunca te pase algo semejante, pero morir tú en una cruz, Señor, ten misericordia de ti mismo. No hagas algo así. Pero estaba hablando con el experto en definir una voz de la otra. Inmediato el Señor dijo: apártate de mí. En otras palabras, tú piensas que te vas a esconder. Conozco que esa es tu voz. Eres tú, diablo, que estás ahí. Amén. Y lo reprendió. Y cuando la divina le dijo: esto es hijo de Dios Altísimo, también lo reprendieron. Estaba diciendo cosas verdades, pero lo que estaba diciendo
era para engrandecer, ¿verdad?, el ego. Y entendieron que no era la voz de Dios, porque la reprendieron. Adorado el nombre del Señor. ¿Por qué es importante conocer la voz de Dios? Hay preguntas que inquietan a los oyentes, sobre todo a los nuevos, como ya he reiterado 3 veces en esta disertación. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que la gente vieja en el Evangelio debe conocer la voz de Dios. Pero si por casualidad, entre las personas que nos escuchan, que tienen 5, 6 o 7 años, 10 años en el camino de Dios, no conoce la voz de Dios, yo voy a recapitular para que usted tome nota. La voz es un sistema que utiliza el cuerpo humano a través de la laringe, la caja torácica, el aire, provoca vibraciones. Estoy haciendo un resumen. Esas vibraciones llegan al oído del receptor. En nuestro sistema auditivo hay una herramienta, un órgano que se le llama martillo. Está dentro de nuestros oídos. Ese martillo es impulsado, es inquietado o golpeado por esas vibraciones, y este a su vez golpea una especie de tambor. Ese tambor replica, adorado el nombre del Señor, dicha vibración. Entonces las melaninas, o sea, aleluya, esto es profundo, porque yo le estoy hablando de ciencia. Sí. Esto provoca que un impulso magnético sea trasladado de una neurona a la otra hasta llegar al sistema central del cerebro, y el cerebro identifica cada sonido, lo almacena y entonces identifica de dónde proviene ese sonido. Esto es, hablando científicamente, cómo se produce la voz y cómo usted entiende la voz, para lo que están tomando notas. Pero en esta ocasión estamos diciendo que es importante que entiendas, que entendamos que hay más de una voz por conocer. La voz de la carne, la voz del enemigo, la voz de nuestras emociones y la voz que nos interesa en esta ocasión, la voz de Dios. Porque una mala definición de la voz de Dios, te digo a manera de resumen, puede marcar la diferencia entre una mala decisión y una decisión acertada. Me explico. Si confundo la voz de la carne con la voz de Dios y tomo decisiones, puedo errar en esa decisión. Pero si conozco la voz de Dios cuando me habla en sueño, a través de una persona, a través de un problema, a través de circunstancia, a través de mi propio espíritu, entonces, si conozco la voz de Dios a través de todos estos medios, voy a tomar buenas elecciones y tendré victoria. Pero si el enemigo confundió tu mente y tú pensaste que te habló Dios y fue el otro, él va a provocar que tú metas la pata. Por eso es de suma importancia que tú y yo conozcamos
la voz de Dios. Amén, amén, así es, Cristian. Porque cuando llamaron a Samuel, él no conocía a Dios en ese tiempo, por eso no le fue posible reconocer la voz de Dios. Pero ya nosotros tenemos un contacto con Dios, ya nosotros tenemos que conocer la voz de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, yo no sé si fue Dios que me habló, yo no sé. Entonces es muy importante reconocer la voz de Dios y saber que fue Dios que nos habló. ¿Para qué? Para que no cometamos errores. Porque usted se imagina que sea una voz de la carne que nos hable y uno diga, no, eso fue Dios, y que uno actúe. Entonces ahí hay problemas. Señores, continuando con esta parte, y muy importante, amados oyentes, ahora mismo hay personas que están en sintonía con nosotros, que por una mala profecía, por una confusión, por no saber manejar este tema, están casados con personas que lo que han hecho es destruir sus vidas. Lo que pasa fue que el líder dijo que Dios le habló, que mi esposa o que mi esposo era fulano, y yo, como el líder dijo, yo me casé, y ahí está el asunto. Es que me dieron una profecía, yo no estaba en eso, pero como fue un profeta conocido que habló, yo obedecí, y ahora mira las consecuencias. ¿Ve usted cuál es la importancia? ¿Y qué tan delicado es esto? Es tu responsabilidad hacerte experto en este tema, señores. Esto no es juego. La diferencia entre la bendición y una vida de tormento está en conocer la verdadera voz de Dios. Yo estoy en un infierno, dicen algunos. ¿Por qué yo hice caso a que personas me decían, mira, ese es el tuyo, esa es la tuya? No, así no es. Dios tiene que hablarte a ti, sobre todo cuando se trata de involucrarte con una pareja. Es importante que hable a los dos. Amén. Porque el que habló a Ananías, habló con Pedro también. Sí. Adorado el nombre del Señor. No se deje confundir. No se deje entrar en presión psicológica. Que usted tiene que hacer tal cosa, porque si no hace tal cosa, tú vas a perder esto. No, ore. Todos los hombres de Dios se vieron en momentos de presión psicológica. Todos los hombres de Dios alguna vez se han visto como se vio el pueblo de Israel. ¿Cómo se vio el pueblo de Israel? Que después de tanto afanar, estaban frente al Mar Rojo y al enemigo atrás. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, esto es un apuro. Señor, ¿qué hablo? Habló con el que tenía que hablar. La respuesta de Dios fue la que dio liberación a esa situación. Cuando clamó Moisés en momentos de apuro, vino la respuesta salvadora de Dios. Cuando Moisés estaba en esa situación, adjunto del pueblo, cuando había peligro de muerte, entonces el hombre clamó. Si él hubiera tomado decisión propia, tal vez hubieran sido exterminados en ese momento. Lo que significa que la palabra de Dios a través de esta circunstancia, recuerde que dije que las circunstancias hablan, a través de ese problema, de ese ejemplo bíblico que estoy expresando, el evento del Mar Rojo y el enemigo detrás, nos dice que en momentos de apuro no hagas nada sin antes recibir la dirección de la verdadera voz de Dios. Amén, amén. En la Biblia, hermano Cristian,
hay muchos relatos de hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios y entendieron que sí, que era Dios que le estabas hablando. Muchos casos palpables, porque ahí vemos el caso de Moisés, cuando Dios trató con él que sacara el pueblo, que libertara el pueblo de Egipto, y él lo hizo, porque entendió que fue Dios, obedeció la voz de Dios. Pero y Noé, cuando Dios le dijo a un arca de tal medida, entra de cada animal una parejita, entra tu familia, él obedeció porque antes no llovía. Eso humanamente, no, eso no es Dios que me está hablando. ¿Quién dijo? Porque nunca ha llovido, lo que es un rocío, un vapor que moja la tierra. Pero él entendió que sí, que fue Dios que le habló y obedeció. Ahí está el caso de Jonás, cuando Dios lo envió a Nínive. Él entendió que sí, que fue Dios que le habló, que era la voz de Dios. Inclusive lo que hizo, que no quería ir. Él no quería ir a Nínive a dar el mensaje, pero sí obedeció porque entendió que la voz de Dios. Eso puede decir algunas cosas. Cuando Abraham, que Dios le dijo que saliera, ¿verdad?, de esa tierra, de su parentela. Vemos todos esos casos. O sea, que hay muchos casos bíblicos que están en la Biblia plasmados, que sí, que supieron escuchar la voz de Dios. Mire, y la lectura que leímos en Juan 10, 27 y 28, ahí quiero dar una pincelada de algo muy importante, que dice que sus ovejas, las ovejas de Dios, oyen mi voz, la oyen, reconocen que es Dios que le está hablando. Otra cosa muy importante, que Dios las reconoce. Dios nos saca del montón, Dios nos reconoce a nosotros como ovejas. Pero otra cosa muy importante, que nosotros le seguimos. Cuando escuchamos la voz de Dios, obedecemos, seguimos a Dios. También dice que hay varios beneficios de ser oveja de Dios. Oiga, porque lo leímos ahí en Lucas 10, en Juan 10, 27 y 28. ¿Y cuáles son esos beneficios? Por mencionar algunos, que Dios nos da vida eterna. ¡Wow! ¡Qué promesa más bella, hermosa! Dios nos da esa vida eterna. No pereceremos jamás. Y nadie nos podrá arrebatarnos de las manos de Dios. Y entonces es importante reconocer la voz de Dios, obedecer. Y mire cuántos beneficios, por decir algunas cositas, porque hay muchos beneficios más que nos da el ser hijo de Dios. Eso es importante cuando nosotros le pedimos a Dios algo y reconocemos que realmente es la voz de Dios que nos está hablando, que nos está dirigiendo, que nos está instruyendo. Eso es maravilloso, porque Cristian, wow, si uno no reconoce la voz de Dios y obedece otra voz, ¿qué significa eso? Que va a haber perdición en nosotros, nos vamos a extraviar del camino que Dios nos ha trazado, que Dios nos ha alineado. Eso es como en la vida real, que un pastor de ovejas lleva 10 ovejas por un caminito, pero si hay una desobediente que se sale, que no escucha cuando le dice por ahí no, por aquí, y trata de con la vara, el callado, llevarla, entonces esa oveja desobediente se sale del camino. ¿Qué sucede? Se pierden. También la persona que la está pastoreando, si una oveja de esas se cae, se da un golpe, va a ese pastor y la socorre. Pero si esa oveja se descarriló por otro lado, puede caerse, puede pasarle algo, pero ya el pastor no se está dando cuenta. Entonces esa oveja puede perecer, porque al no tener el cuidado del pastor, que es la persona que conoce, que sabe, él conoce sus ovejas, al igual que las ovejas conocen la voz de su pastor. O sea que, ay Dios mío, aquí hay mucha tela que cortar, como siempre digo, hermano Cristian. Adelante. Finalmente, para dar conclusión a este tema, libro de Deuteronomio capítulo 28 es la tarea suya hoy. Le vamos a dejar esa tarea. Allí están plasmados los beneficios por obedecer a Dios y a su voz. También allí está la consecuencia o las consecuencias de no obedecer dicha voz. Amén. Siempre he dicho, misionera, que aquí usted va a ir al cielo, podrá ir al cielo, entrar al cielo, tener salvación, no porque usted ore mucho, no porque usted ayune mucho,
varón, ¿qué es lo que usted está diciendo? Y cuidado con lo que editan mensajes grabados. Sí. Sí, porque hay gente que graba pedacitos, cogen solo esa palabra para decir, fulano de tal dijo tal cosa. Porque hay gente que están escuchando, sí, pero son contrarios a la palabra. Voy a decirlo otra vez. Usted no va a ir al cielo, no será salvo porque usted ore mucho, ni porque ayune mucho, ni porque asista mucho a la iglesia. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ser salvo? Usted y yo lograremos, con la ayuda del Espíritu Santo, entrar al cielo y ser salvado con la obediencia. Amén, así es. Porque si usted obedece, entonces va a ayunar. Sí. Si usted obedece, entonces va a leer la palabra. Si usted obedece, se va a alejar del pecado. Si usted obedece, va a hacer lo que Dios le agrada. Entonces, la obediencia es la clave. Claro que sí. Hoy, en este su programa Restaurando Corazones, hemos estado ventilando el título ¿Cómo conocer la voz de Dios?